la reforma agraria democrática. Ajá. Cuéntales un poquitico, Benjamín. En 1960 estaba en el poder el ilustre presidente Kennedy y con la Alianza para el Progreso se habló de que como prerequisito era requerible la planeación de una parte y de la otra una reforma agraria. Entonces el doctor Carlos Lleras Restrepo, que era designado a la presidencia, presentó el articulado propuesto y la exposición de motivos del artículo 100 de la ley 135 de 1961. Entonces el doctor Otto, como ministro de Agricultura, hizo la presentación ante las cámaras legislativas, llenas naturalmente, entonces como ahora, de latifundistas de una parte y de gente muy escéptica desde 1936 y la ley 200 sobre lo que pudiera ser la intervención del Estado en el sector agrario desde el punto de vista de la tenencia. El doctor Otto hizo varias intervenciones y particularmente en la Casa de la Moneda se reunió un comité en el que estaba Carlos Lleras presidiéndolo y Alzate Avendaño, que murió a los pocos meses, y de cada uno de los partidos tradicionales se seleccionaron personajes, algunos con algún barniz sobre el tema agrario y otros simplemente representativos de los factores de poder, de los grupos de presión y de los intereses creados. Entonces, la batalla por el articulado propuesto fue muy acre. El doctor Otto hizo intervenciones en el Congreso y aun cuando han transcurrido 60 años, yo me puedo acordar perfectamente porque aun cuando mi edad era temprana, de 20 años o 21 años, yo era uno de los dos relatores de la Cámara y me correspondió hacer con el doctor Bula Hoyos, que era secretario general aun cuando era parlamentario, y el doctor Balcázar, las actas relativas a la discusión sobre los 5 temas que Otto proponía para la reforma agraria, que era primero los objetivos del articulado, en segundo lugar la división de latifundios, en tercer lugar la titulación de baldíos, cuarto las cooperativas y quinto los usuarios. Entonces, al hacer esas actas, me quedó el recuerdo del tema perfectamente y de quienes habían intervenido, y por ello la Imprenta Nacional, cuando hizo los 2 tomos que compilaba las intervenciones parlamentarias, las intervenciones ministeriales y algunas de las actas de las reuniones de la Casa de la Moneda, me correspondió hacer como una especie de corrector de pruebas, y por eso tengo el recuerdo y tuve la oportunidad de hablar mucho con el doctor Otto y particularmente con Hernán Jaramillo Campo y tal vez el doctor, un ministro de Agricultura que en este momento no recuerdo su nombre, y que había hecho un folleto sobre planteamiento y soluciones del problema agrario. Entonces a mí me parece que si se va a hacer un homenaje al doctor Otto, además del gran libro que él publicó sobre derecho agrario y las conferencias que dictó en los 5 continentes sobre el tema, es importante hacer énfasis en lo que perdura. Hay cosas que quedan en la memoria como un recuerdo dulce o alegre, pero hay cosas que perduran, como fueron los planteamientos que entonces se hicieron y que el doctor Otto había trabajado desde la revista Semana, cuando el centenario de Manizales
se había convertido en una especie de homenaje puramente retórico a los fundadores, y Otto le dio con el testimonio de un pueblo primero y con los artículos de Semana Después una agitación al tema agrario, tema que en la ley 135 se agitó y que hoy todavía perdura. No, excelente, una cosa muy buena me parece. Yo sobre todo que fuiste un actor de primera mano en esa época, estás hablando de 1960, pues el testimonio del doctor Ardila Ballesteros es supremamente valioso. Ardila Duarte, perdón, es supremamente valioso. A mí me parece que ese testimonio va a ser de gran valía en la presentación del día 14, en la conmemoración del pensador Morales Benítez. Muy buenas tardes a todos, un cordial saludo. Doctor Gabriel Balbuena, encantado de saludarlo, bienvenido. Igualmente, muchísimas gracias. Aquí con grandes expectativas de escuchar a los conferencistas y panelistas del día de hoy. Muy bien, seguro que va a ser una jornada bastante interesante. El tema es de muchísima actualidad y por supuesto estamos todos ansiosos de escuchar la ponencia del doctor Germán Bula. Antes de que empiece la sesión quisiera expresar mi dolor, mi duelo y mi pésame al doctor Germán Bula por la muerte de su ilustre padre, el doctor Germán Bula Hoyos. Tuve la oportunidad de conocerlo desde 1958, yo era estudiante y empleado de la Cámara, y hay una parte de la vida del doctor Bula de la que nunca se habló, y fue la etapa en que fue secretario de la Cámara. Aun cuando era parlamentario principal por su departamento, él fue designado provisionalmente como secretario de la Cámara en 1960 y avaló 3 debates fundamentales en su tiempo. En primer lugar, el debate, como ya les dije, sobre la ley 135 de reforma agraria. En segundo lugar, los debates finales sobre el juicio de responsabilidad y juzgamiento de altos funcionarios del gobierno militar, y en tercer lugar algún debate sobre el doctor un ministro de Hacienda que fue injustamente sindicado. El doctor Bula nos enseñó al doctor Rojas Ferreira y a mí a hacer verdaderas actas como relatores de la Cámara de Representantes. Y el debate de Alzate, él le dio mucha importancia porque él había estudiado también en Medellín, lo mismo que Alzate Avendaño, y Alzate había sido en las primeras sesiones del año 60 notoriamente agraviado por una jauría maestrada, como él decía, de 10 o 15 parlamentarios que lo calumniaron, y el doctor Bula y el doctor Gustavo Balcázar Monzón acordaron con Alzate que Alzate hiciera una intervención por 15 días y se defendiera. Después de esa gran defensa y ese gran discurso, el doctor Alzate entró a la clínica y falleció. Muchas gracias, Benjamín. Hoy el doctor Germán Bula Hoyos ha estado presente en todo el diálogo previo. Germán, ¿querías decir? Agradecerle al doctor Benjamín Ardila su nobleza en esa remembranza de mi padre. Muchas gracias y sus condolencias a cada una de las personas en el chat en este momento. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor Benjamín. Muchas gracias, Germán. Entonces, yo voy a sugerir que iniciemos
la sesión mientras la gente se va uniendo para hacer los preliminares, la lectura del acta. Entonces, señor secretario, por favor, lee el orden del día. Muchas gracias, señor presidente. El siguiente es el proyecto de orden del día para la 46ª jornada académica de fecha 2 de diciembre dentro del marco de reflexiones bicentenarias de la Academia Santanderista de Colombia. Primero, instalación y saludo del presidente de la jornada, doctor Olimpo Morales Benítez. Segundo, presentan excusas los doctores Hernán Olano, Pablo Navas, José María Obando, Alfredo García, Carlos Felipe Castrillón y Adelaida Zurdiz. Tercero, lectura del acta anterior. Cuarto, breve reseña biográfica del conferencista. Quinto, presentación de la ponencia Desafíos globales y crisis del Estado de la Nación por el doctor Germán Bula de Escobar. Sexto, proposiciones y varios. Séptimo, clausura de la jornada académica. Está leído el proyecto del orden del día, señor presidente. Muchas gracias. Antes de someterlo a aprobación de los académicos, quería hacer una salvedad por algún diablillo cibernético. Se ha colado el nombre de Alfredo García Piedrahíta como persona que se excusa. Copy-paste le jugó una mala pasada a nuestra secretaria asistente administrativa, y es un dolor para la Academia Santanderista tener que manifestar que el doctor Alfredo García, pues desgraciadamente falleció. Fue un miembro muy destacado de nuestra academia, fue elegido, propuesto por mí y elegido en pleno por la Junta hace 2 años como su vicepresidente, y pues ya no estará con nosotros permanentemente. Entonces hago esa salvedad, someto el orden del día a aprobación de los académicos. Está aprobado el orden del día. Señor secretario, por favor, continúe con el orden del día. Gracias, señor presidente. Tercero, lectura del acta anterior. Se procede a dar lectura detallada del acta número 045, relacionada con la ponencia del señor Carlos Chávez Avellaneda, quien nos presenta conferencia denominada Desde el republicanismo hacia la consolidación institucional. Dentro del cuarto punto de la jornada número 045, llegamos a la lectura de la fecha 25 de noviembre de 2020, cuyo resumen era el siguiente. Mediante exposición virtual y presencial para los académicos y amigos de la Santanderista, el señor Rodrigo Llano Izaza nos presenta una interesante conferencia denominada La hegemonía conservadora. Hubo de todo: empequeñecimiento y retroceso, paz y café, corrupción y progreso, lo que no se había ensayado nunca, ni siquiera bajo el radicalismo. 20 años de paz, o para decirlo con más exactitud, refería el doctor Rodrigo Llano, 20 años sin guerra, y algo muy diciente. Bajo la hegemonía conservadora se escribió por primera vez la historia oficial de Colombia. Esa historia oficial data de 1910, con motivo de la celebración del centenario de la independencia, es decir, de la declaración del 20 de julio en Santa Fe en 1810. Pero el siglo XX había empezado ya en Colombia, aunque con el habitual retraso, en 1905. Aunque también hay argumentos para sostener que sus inicios verdaderos solo se darían en los años 30.
y había empezado con él la que habría de llamarse hegemonía conservadora. El gobierno del general Rafael Reyes, vencedor de las últimas guerras del siglo anterior, ausente del país durante la más reciente y terrible, como lo fue la Guerra de los 1000 días, fue recibido como un bálsamo por el país destruido y desangrado por la larga guerra y arruinado por la inflación galopante causada por las emisiones de papel moneda usadas por el gobierno para financiar su parte en las hostilidades. Si bien la regeneración terminó siendo el programa de la rama nacionalista del conservatismo, se considera que la hegemonía comienza con el reemplazo de Núñez por Carlos Holguín Mallarino de 1888 a 1892. La Constitución del 86, que en teoría duró 105 años, fue una carta constitucional que no tuvo aplicación en los primeros 70 años de su vigencia, pues gobiernos utilizaron a su capricho el artículo 121 de la Carta que daba facultades legislativas. Con el paso del tiempo destacamos los movimientos más populares contra la hegemonía desde 1905 con la lucha contra la matrícula, hasta 1929 con el asesinato del estudiante Bravo Páez, situaciones que sin duda marcarían un antes y un después en la historia. En 1929, el Partido Conservador Colombiano se encontraba dividido entre las candidaturas del general Alfredo Vázquez Cobo y el escritor y poeta Guillermo Valencia, y se decidió acudir al arbitramiento tradicional del arzobispo de Bogotá, quien en ocasiones anteriores había logrado a través de Cristian Ricardo para mediar y unificar al conservatismo y conseguir la presidencia que mantenían desde 1886. Pero en 1928 había fallecido el veterano arzobispo Bernardo Herrera Restrepo y su sucesor, Monseñor Ismael Perdomo Borrero, dejó en los párrocos, la decisión de orientar a los feligreses sobre qué candidato elegir. Por tal motivo, los dos aspirantes conservadores decidieron presentarse por separado. Además, el partido tenía su prestigio caído por la confrontación con la clase obrera y sobre todo por la reciente masacre de las bananeras. La terna que había asumido la jefatura del liberalismo en 1928 decidió presentar una candidatura propia para las elecciones de 1930, teniendo en cuenta la división del conservatismo y los malos resultados del gobierno de Miguel Abadía Méndez, quien había ganado sin oposición alguna en 1926. Se inició la búsqueda de un candidato que permitiera no solo la unidad del liberalismo, sino algún respaldo de los conservadores y que no aparentara un peligro inminente al régimen para mantener las dos candidaturas. Luego de meses de consulta, la dirigencia liberal le ofreció la candidatura al embajador en Estados Unidos, el doctor Enrique Olaya Herrera, liberal caracterizado por su espíritu conciliador, llegando a ocupar los ministerios de Agricultura y de Relaciones Exteriores en varios gobiernos conservadores. La candidatura de Olaya fue innovadora en la medida en que utilizó por primera vez el transporte aéreo y la radio para dar a conocer su programa de gobierno. Las elecciones dieron como resultado el triunfo del liberalismo luego de 44 años de hegemonía conservadora gracias a la división de ese partido. Fue la primera vez desde que se promulgó la Constitución de 1886 que un liberal accedía a la presidencia. Hasta aquí la cita y el resumen
de la exposición del doctor Rodrigo Llano Izaza. Igualmente, por separado, se enviaron a todos los académicos y amigos de la Santanderista la reseña de la conferencia presentada por el doctor Llano Izaza, que ya están, por supuesto, en los correos de cada uno de ustedes. En proposiciones y varios, como sexto punto, señor presidente, algunos de nuestros miembros han venido recomendando la presentación de la programación mixta y virtual, lo cual lo estamos haciendo de acuerdo a sus solicitudes, tal como ustedes lo pueden observar en este momento. Como séptimo punto, el día 25 de noviembre, una vez agotado el orden del día, hacia las 6:45 de la tarde, se levantó la sesión número 045, no sin antes hacer las recomendaciones de cuidado personal y familiar en esta época de coronavirus. Está leída el acta anterior, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Siguiente punto del orden del día. Cuarto, breve reseña biográfica del conferencista. La extraordinaria hoja de vida del doctor Germán Bula Escobar, para hacer un resumen de ella, es algo complicado, pero hemos tratado de hacer un comprimido que me permito leer. El doctor Germán Bula Escobar es expresidente del Consejo de Estado, ha integrado la Sala de Consulta y Servicio Civil, es abogado de la Universidad del Rosario con maestría en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia y maestría en Ciencias Políticas y Liderazgo Democrático del Instituto de Altos Estudios Europeos de Madrid, España. Actor principalísimo y destacado en movimientos por la paz y en defensa de los intereses de las mujeres, los jóvenes, campesinos, profesionales, pequeños y medianos empresarios, indígenas, comunidades y trabajadores. Es abogado magíster en Economía de la Universidad Nacional, ha sido viceministro de Trabajo, superintendente de Subsidio Familiar, gerente del INCORA, Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, presidente de ACOPI y ACRIP, vicecontralor general de la Nación, ministro de Educación y embajador de Colombia ante la República Bolivariana de Venezuela, director del Centro Mundial de Investigación y Capacitación para la Solución de Conflictos de la Universidad para la Paz en la ONU. Hasta aquí el breve resumen, como lo manifesté desde un comienzo, de la interesante y extraordinaria hoja de vida del ponente que nos acompaña hoy, el doctor Germán Bula Escobar. Gracias. Antes de darle la palabra al doctor Germán, quiero saludar a nuestra presidenta emérita y inspiradora y motora de la Academia Santanderista de Colombia, la doctora Cecilia Fernández de Palín. Quiero señalarle, Bula, que hoy, por razones de estar atendiendo yo en el sur de la ciudad actividades académicas de otro tenor, no alcancé a llegar presencialmente a la sede del Cedro de la 150. Doña Cecilia ha insistido que por la importancia que tiene para nosotros cerrar la segunda jornada del ciclo santanderista, es la 45ª
conferencia que adelantamos es la que nos va a dirigir el doctor Bula, y hemos hecho 2 años de ciclos bicentenaristas. Este año, el que cerramos, se hizo en homenaje a Morales Benítez, quien estaba celebrando el centenario de su nacimiento. Muchas gracias, doña Cecilia, porque para nosotros, nuestro académico Germán Bula es persona de gran significación en nuestra academia, y por eso quisimos estar presencialmente. No todos pudimos hacerlo. Muchas gracias. Excúseme, por favor. Muchas gracias, señor presidente, por sus amables palabras y por la... me pido excusas por llegar un poco tarde, porque tuve algunas llamadas de México que no pude evitar, entonces se me iba haciendo un poco tarde. Al doctor Germán Bula, yo recuerdo perfectamente el día que inició su muy buena gestión como ministro de Educación, y me invitó. Estuve allá y era una cuestión como, ¿qué se puede hacer por Colombia? Es que hacer por la educación es hacer por Colombia, es hacer por el futuro. Y con mucha frecuencia estuve presente en sus distintos momentos en que él fue ministro de Educación. Me encanta que ya en el día de hoy, además de su magnífica hoja de vida, agregue el de ser miembro de la Sociedad Académica Santanderista de Colombia. Y de todo lo que se le pueda ayudar, lo que se pueda colaborar, pues estaré aquí pendiente de que todo salga muy bien. Quisiera, eso sí, dedicar unas pocas palabras en homenaje a David Rubio y Enrique Gaviria. El doctor David Rubio fue un personaje indiscutiblemente distinto a muchas personas. Él estaba presente en todo lo que tuviera que ver como, primero que todo, Guaduas. Él era el señor de Guaduas. Y así lo manifestó, y así se hicieron muchísimas cosas. Estoy segura que en la ciudad de Guaduas lo habrán lamentado mucho su fallecimiento. De acuerdo a las reuniones que hizo en la Casa del Moro y las muchísimas celebraciones que se hacían con motivo de la independencia nacional y, en fin, distintas cosas. Lamentamos mucho que David se nos haya ido. Yo creo que una persona tan joven y tan inteligente y tan activo como él, pues tal vez estábamos esperando que nos acompañara un poco más. Pero Dios sabe cómo hace sus cosas, y en eso no tenemos ninguna pauta para este mundo. Lo mismo quisiera decir de Enrique Gaviria. Enrique Gaviria, otro personaje que se nos fue y lamentamos muchísimo. Quisiera en este momento enviar a su familia, a sus deudos, a todos ellos, un saludo cordial de pésame por el fallecimiento de Enrique Gaviria. En cuanto al bicentenario de la independencia, obviamente hemos venido prestando un servicio, yo creo que bastante bueno para la historia, para el país, para el bicentenario como bicentenario. 200 años, es que 200 años es mucho si uno lo ve día a día. Si lo ve en la historia del mundo es un segundo, eso no es nada. 200 años en Europa pues es un ratico, pero aquí para nosotros sí fue verdaderamente especial, porque fue cuando se hizo la República. En esos 200 años fue cuando se sufrió, se arregló, se tuvieron las batallas de independencia y se hizo lo más importante, la batalla de Boyacá, que nos dio la libertad. También quisiera proponer, que estamos en una reunión que creo que lo permita, diplomas de excelencia, orden al mérito histórico, que se pudiera aprobar por Marta Lucía Ramírez, porque tiene un cargo alto y es la primera vez que ha sido dirigido, digamos, esa oficina por una mujer. Lo mismo doña Mercedes Medina de Pacheco, que nos ha ayudado tanto y que también ha hecho una labor muy meritoria en la historia, por la literatura, por la historia, en fin. Y por Adolfo de Francisco Ceja, que se les pudiera dar esa mención, orden al mérito histórico, que sería como para decir, crear esa orden
espero que no haya contradicción de parte de ninguno, porque son cosas meritorias, son cosas las cosas hay que decirlas, hay que merecer, y cuando se merece, recibir. No es más, señor presidente, muchas gracias. Recogemos su iniciativa, la apoyamos y la implementaremos. El 10 de diciembre estamos invitando a un homenaje a David Rubio, en el cual les estaremos informando. Sí. Trataremos de hacer pequeñas semblanzas sobre los diferentes aspectos de la vida de David, que fue tan rica en lo espiritual, en lo material, en lo artístico. Estamos haciendo con el señor secretario, con Diego Fonegra, con la doctora Cecilia, la lista definitiva de las personas que intervendrán el 10 de diciembre, que si todos estamos de acuerdo, o como se estila decir en la Academia Santanderista, espero que nadie esté en desacuerdo, podíamos terminar ese día nuestras actividades de este año. Entonces, ahora sí, doctor Germán, qué pena con usted, que esta sesión está muy rica, es muy emocionante, y para nosotros demasiado sensible que está usted quien cierre el ciclo bicentenario. Pues muchísimas gracias. Saludo entonces a nuestra presidenta, doctora Cecilia, al presidente Olimpo, a colegas del Consejo de Estado que acompañan, y otras personas amigas en el chat. Yo quisiera ofrecer una reflexión que tiene que ver con la primera idea de la que hablé con mi caro amigo el doctor Olimpo, amigo desde las aulas universitarias, y era sobre en qué estado de salud se encuentra la democracia, que era la primera idea planteada, pero igual se va a mantener en principio en esta intervención. Es bien conocido que uno puede distinguir legalidad de legitimidad, y la legitimidad es hoy en día, por supuesto, dada la condición necesaria de la legalidad, vendría a ser la condición suficiente para una cierta estabilidad democrática en los países. La legitimidad está ligada a que el Estado logre sus cometidos, que grosso modo, sin entrar en muchas disquisiciones, van a tener que ver con lo que Ferrajoli llama las prestaciones negativas y las prestaciones positivas. Las negativas en el sentido de garantizar libertades, y las positivas, digamos que cerca de Amartya Sen, en el sentido de la equidad, de proveer capacidades para poder gozar esas libertades. Hasta aquí, digamos, la primera reflexión, porque tiene que ver sencillamente con mostrar estructuralmente cómo la amenaza sobre la democracia vendría de su deslegitimación por inefectividad. Es decir, a nadie le interesa, dicen algunos autores, tener un gobierno, si ese gobierno y que un Estado, en el cual está, digamos, alojado ese gobierno, si no cumple con su propósito, digamos, para decirlo de manera elemental. Ahora, está un poco olvidado Marcuse, y está olvidado quizás en un texto importante de Habermas sobre la ciencia y la técnica como ideología. Pero es importante retomarlos hoy, quizá primero porque en general uno podría observar una cierta despolitización de la esfera pública, y esa despolitización, para resumir un poco a Habermas, vendría del hecho de que la ciencia y la tecnología
digamos, como razón instrumental dirigida a fines, parecen haber reemplazado cualquier discusión. Quizá eso fue lo que llevó a Fukuyama a decir que la historia había tocado a fin. Pero traigo a colación el texto de Habermas, no tanto por la tesis central del texto, sino por los apartes con que termina el texto mismo relativos a las protestas estudiantiles contemporáneas. Esas protestas estudiantiles a personas de nuestra generación, creo que la audiencia es mayor, pues son más jóvenes que yo, pero no mucho. Esas protestas a veces no las comprendemos y quizá tienen que ver con nuevos referentes distintos a los que pudimos haber tenido nosotros en nuestra época. Digamos que hablando en términos orteguianos, de Ortega y Gasset, cada generación va trayendo sus propias demandas y sus propias ideas. Y esta juventud actual parece no entender, según Habermas, que se le exijan virtudes y sacrificios que ya considera superfluos, que a pesar del alto grado de desarrollo tecnológico que nos lleva a Marte, que nos lleva a hablar de robotización, etc., pareciera que la vida siga determinada por la competitividad, por el trabajo profesional, por la ética del rendimiento, por la presión de la competencia, por la presión del estatus, por los valores del tener, la cosificación posesiva, y por un trabajo alienado, todo esto además en contraposición a las posibilidades de la sensibilidad y la satisfacción estéticas. De manera que el espacio público, la esfera pública, empieza a aparecer por lados distintos a los que nosotros estamos acostumbrados. Y quisiera mencionar cómo el mismo tema del mérito empieza a ser cuestionado. Michael Sandel acaba de escribir un libro que se llama tal vez La tiranía del mérito o algo por el estilo, en el que cuestiona esta idea de la meritocracia que aparentemente era incuestionable. Él sostuvo que la alta votación de Trump entre los redneck, los obreros más bien rasos blancos norteamericanos, tuvo que ver mucho con sentirse discriminados por una élite que pone el mérito como el asunto central, que ha sido educada en educación digamos universitaria en Estados Unidos, etcétera, y que en cierto modo implica una profunda división de la sociedad norteamericana entre los que pueden educarse en buenas universidades y las personas que tienen que seguir haciendo los trabajos sencillos. Hay además muchas contradicciones alrededor de todo este discurso, que en el fondo está parado en el discurso general neoliberal, y yo quisiera mencionar solamente dos, como para invitar a ponerse en los zapatos de la juventud actual. Una es la que tiene que ver con la eficiencia, la racionalización. Al discurso neoliberal le encanta la racionalización, pero la racionalización de los demás, ¿no? El dirigente estudiantil de la época en que fui ministro de Educación, que recordaba Cecilia, era un muchacho apellido Carrillo. En una de las reuniones trajo a colación esta pieza, que creo que se puede conseguir en Google, pero la idea es la deconstrucción neoliberal de una orquesta sinfónica. Entonces, si estos racionalistas, que son justamente los que pueden pagar una ópera en el net, o lo que sea, aplicaran sus mismos criterios a las orquestas y a las óperas, entonces dice esta pieza, que era hecha de Carrillo, por supuesto, tomada
digamos, de piezas de rebeldía internacionales, diría, ¿para qué 12 violines? Si eso con 3 hacemos la misma bulla que los 12, etc. Empezaría a racionalizar la orquesta, incluso declararían cesante a un señor allá atrás que solamente interviene 4 veces dándole con un martillo a un gran tambor. Es decir, la racionalidad es válida, digamos, para recortar presupuestos en temas cruciales como salud, educación, etcétera, pero no es válida para las actividades de las élites, y ahí hay grandes contradicciones que observa la juventud. También hay contradicciones en el tema de la ciencia y la tecnología y el trabajo, porque por un lado se plantean exigencias de ética del trabajo, digamos, decimonónicas, pero por otro lado el neoliberalismo promete que la robótica eliminará el trabajo manual. Entonces, digamos que esto es difícil de comprender y de absorber para las nuevas generaciones. El Estado-Nación, que es el que anida las democracias, porque, digamos, es conocido que Constitución, Estado, democracia, nacieron al unísono. Cualquiera sea la teoría que se use, la del pacto social, la del consenso procesual, etc. Pero siempre vemos, digamos, ligadas las nociones de Estado, democracia, Constitución. Y eso tiene, digamos, todo el sentido del mundo, y es la idea del Estado westfaliano, la idea del Estado moderno. Pero ese Estado, el Estado-Nación, se ha debilitado. No voy aquí a descubrir nada especial, sino a reseñar que el Estado westfaliano era mucho más poderoso en 1648 que el Estado contemporáneo. El Estado contemporáneo ha cedido soberanía, digamos que es la fuente o el equivalente de su poder, y esa soberanía la ha cedido hacia arriba, por una parte, digamos, Corte Penal Internacional, Organización Mundial de Comercio, pactos regionales, y más visiblemente en la Unión Europea, donde la cesión de soberanía es mucho más seria y consistente que en otros acuerdos regionales, pero incluso aquí en la Comunidad Andina de Naciones hay cesiones de soberanía hacia arriba, ¿no? El doctor Balbuena y la doctora Sandra, que están aquí, saben que hay que consultar a Lima, que hay que consultar a Quito, que hay que, digamos, tener en cuenta las regulaciones y las cortes supranacionales. Se cede soberanía también hacia abajo porque, digamos, con el ejemplo contemporáneo de España, las comunidades autónomas van a tomar parte de lo que era, digamos, discurso soberano del Estado español, y nosotros también en Colombia, a nuestra manera, desde 1986 y luego la Constitución del 91, vemos que hay un fortalecimiento del poder local, digamos, sujeto a vicisitudes, pero hay un fortalecimiento del poder local que implica cesión de soberanía hacia abajo. Hay cesión de soberanía también hacia las comunidades. Nuestro propio estatuto constitucional prevé que servicios públicos puedan ser prestados por comunidades. Se fortalecen algunas comunidades específicas como las comunidades raizales, en particular las comunidades aborígenes, también las rom y las afrodescendientes. Y hay cesión de soberanía al sector privado, hacia la empresa. Evidentemente, los servicios públicos a que estábamos acostumbrados en la época de Telecom, etc. Creo que para esta generación es claro lo que ha pasado en materia
de prestación de los antiguos servicios públicos por privados. Entonces, este Estado-Nación se ha debilitado sin ninguna duda. Yo creo que esto es algo en que no hay disidentes en la academia. Este Estado-Nación, además, como consecuencia de ese debilitamiento, en muchos lugares del mundo se ha colocado en condiciones menos propicias para el cumplimiento de su función. Le es más difícil cumplir su función como Estado, de manera que en el imaginario tiene unos fines que cumplir, unos objetivos que alcanzar, pero esos objetivos son cada vez más difíciles de alcanzar por esta serie de circunstancias y por, en general, el tema de la globalización. Hay muchas cosas que no se deciden, por supuesto, dentro del marco del Estado-Nación. No tiene el Estado-Nación control sobre ellas. Y aquí querría agregar que el Estado-Nación es una ficción, es un figmento en la imaginación, porque es tanto Estado-Nación Somalia y Haití como es Estado-Nación Estados Unidos de Norteamérica. Yo creo que algo va de Pedro a Pedro. Hay Estados-Nación con una gran capacidad para cumplir. Recientemente se pusieron como ejemplo Noruega, digamos Dinamarca, los propios Estados Unidos con todas sus dificultades, pero son Estados-Nación que tienen una gran capacidad para enviar un cheque de $2,000 en épocas de pandemia, etc. Y hay otros Estados-Nación que, digamos, nominalmente son, comillas, lo mismo, pero en efecto la diferencia es sencillamente abismal. En relación con los Estados-Nación más débiles, la situación mencionada me permite volver a llamar la atención sobre la creciente incapacidad para cumplir con sus cometidos, y eso tiene que ver con la preocupación del doctor Olimpo en relación con los riesgos que corre la democracia. Por supuesto que cuando se pierde legitimidad, se abren espacios a los discursos populistas que son, digamos, una especie de profecía autocumplida en contra de la democracia misma. Ahora, por otra parte, para nadie es un secreto que hay desafíos globales. El cambio climático, el terrorismo, las migraciones, todo el tema de la bioética, de la bioingeniería, los temas virales como la COVID, la propia guerra nuclear, que se sabe sería la extinción de la humanidad. Hay, digamos, desafíos que son globales, y la pregunta que uno se puede hacer es, frente a esos desafíos globales, ¿qué pasa con el Estado westfaliano, con el Estado-Nación? Daniel Bell acuñó una frase que se hizo famosa, yo creo que Urbi et Orbis, que es: el Estado se ha vuelto demasiado grande para lidiar con las cosas pequeñas y demasiado pequeño para lidiar con las cosas grandes. No sé si en todo el mundo, pero en Colombia aplica de manera absolutamente exacta. Es decir, nuestro Estado no tiene capacidad para lidiar con las cosas pequeñas. Es muy grande para las cosas pequeñas y es muy pequeño para las cosas grandes. Hay una disfuncionalidad del Estado-Nación que es bastante evidente, y es evidente mayormente en relación con los desafíos globales. ¿Cómo se podrían entonces enfrentar desafíos globales bajo los dictados de la soberanía del Estado-Nación? Sería, en mi modo de ver, sencillamente imposible. De esa manera, quizá el eje de un discurso de reorganización internacional tendría que ser dejar de lado el soberanismo westfaliano y
poner sobre la mesa la autonomía de las formaciones sociales estatales e incluso subestatales, regionales, etcétera, pero no la soberanía, porque con base en la soberanía aparecen discursos muy difíciles de calar, como por ejemplo el del señor Bolsonaro, que sostiene que el Amazonas es un asunto de Brasil y que por lo tanto ellos hacen lo que quieren en el Amazonas. Esa es como la prédica principal, para ponerlo en términos muy sencillos. ¿Qué ha pasado con la emergencia de la COVID? Han aparecido discursos como el de Orbán en Hungría, Johnson, Trump, Bolsonaro, nacionalistas que, digamos, le hurtan la responsabilidad a la naturaleza absolutamente global del virus. Han aparecido, naturalmente, discursos que claman por que se aproveche la ocasión para entender la necesidad de una organización supraestatal, nacional, que pueda lidiar de manera adecuada con los desafíos globales. Ahí la propuesta muy conocida, que viene desde la paz perpetua de Kant, sobre la posibilidad de estados mundiales, la recogió Jacques Attali en Francia, pero anecdóticamente Attali fue entrevistado por el tema de la COVID y en esa entrevista se olvidó completamente de su propuesta del Estado mundial y solo se refirió al Estado nacional. ¿Por qué hace Attali eso? Por lo mismo que lo hace Byung-Chul Han o Harari o Ignatieff y otros pensadores, y es que parten del reconocimiento de una realidad. Quien dio la respuesta en el tema del COVID fueron los estados-nación y no las formaciones supranacionales. Pero la pregunta que me hago es, ¿cómo podían dar respuesta las formaciones supranacionales si precisamente los servicios de salud pública están organizados dentro del marco del Estado-nación? Entonces se estaba pidiendo, digamos, peras al olmo. ¿Quién podía dar respuesta? Únicamente los servicios de salud del Estado-nación. De hecho, tal vez ustedes recuerden que hay unas 6 jefes de Estado mujeres que fueron muy elogiadas por la importante respuesta que dieron a la crisis del COVID. Y entre ellas está Angela Merkel. Lo interesante es que el elogio proviene de su manejo de Estado, de Estado-nación, no de sus propuestas, digamos, en el terreno regional. Angela Merkel no se destacó por las propuestas dentro del marco de la Unión Europea, sino por su manejo en Alemania, y así con las otras 6 jefes de Estado. Interesante que hayan sido mujeres, sí, es muy interesante porque puede mostrar algunas cercanías que habría que estudiar más detalladamente con todos los modernos temas de la economía del regalo, de la ética del cuidado y de una sensibilidad de género que pareciera que la humanidad necesita. Gabo decía que el siglo XXI tenía que tener una dirección, digamos, de ese tipo de sensibilidad de género, o en la humanidad sería inviable. Pero eso es un paréntesis, digamos, de género. Lo que quiero señalar es que quien dio la respuesta fueron los Estados-nación. La OMS, naturalmente, y la OPS, en el caso panamericano, juegan un papel, pero ya se advirtió la debilidad de estas organizaciones supraestatales. La conducta, digamos, de Trump y sus acólitos en relación con la OMS, y, en fin, el hecho de que el asunto de organizar al mundo para enfrentar los desafíos globales sigue pendiente.
Ferrajoli y Habermas han planteado la necesidad de un constitucionalismo global, con discursos que se intersecan y tienen puntos de tangencia, pero que no son iguales. Me parece rescatable la idea de que los derechos fundamentales de los 8.000 millones de personas que pueblan el planeta sean resguardados. Habermas parece distinguir entre las constituciones de origen westfaliano, que son ligadas, como había mencionado, al Estado-Nación y a la democracia, digamos, a una relación entre un Estado y la constituencia de ese Estado, el pueblo de esa nación, y derechos constitucionales globales que no tendrían, digamos, esa misma ingeniería. En cierto modo, sostiene Ferrajoli que la Carta de las Naciones Unidas, que las declaraciones universales de los derechos del hombre son como los prolegómenos del constitucionalismo global. Entonces tendríamos, por un lado, unas Naciones Unidas que representarían, vamos, como el nivel global, lo más avanzado que tenemos en el nivel global, y hay una estrategia planteada de reconocer la importancia de los Estados-nación todavía durante, bueno, no se sabe cuánto tiempo, y la importancia de las formaciones regionales. Una estrategia organizacional de 3 pisos. El primer nivel sería el nivel global, el segundo nivel, los niveles regionales o de otras formas que se han dado algunos estados desde el punto de vista organizativo, metaestatal, y en la base la organización prevaleciente de los Estados-nación. Hay otras formulaciones. Naturalmente, la formulación nacionalista, que prevé más bien el fortalecimiento de los Estados-nación y el debilitamiento del multilateralismo. La posición, digamos, reformista, que consistiría en hacer unos retoques a las Naciones Unidas y continuar con el ritmo del multilateralismo actual. A mí de esa segunda me preocupa que parece no considerar las amenazas sobre el globo como amenazas de mayor gravedad e inminencia. Ahí uno puede equivocarse, pero sin ser catastrofista, a mí me parece que las amenazas que hay sobre el globo son de mayor entidad, que la respuesta incita en simplemente continuar con lo que se está haciendo, es decir, más de lo mismo. Está la respuesta ya mencionada del Estado mundial, que por supuesto yo no comparto y digamos que la mayoría de los académicos no comparten, porque sería como repetir las dolamas del Estado-nación, pero en una escala más amplia. Además, esa prédica del Estado mundial me da pie a toda una serie de consejas conspirativas, de teoría de la conspiración, como de que viene el cabal a dominar el mundo, o una serie de tesis que se marcan o se empaquetan como globalismo y que ligan cualquier crítica al Estado-nación como el deseo de que una élite establezca una especie de gobierno tiránico y despótico sobre la tierra. Hay también las propuestas de soberanía fragmentada o la propuesta de lo que se llaman los stakeholders, que implicaría que la gobernanza mundial se reparta entre ONGs, organizaciones de la sociedad civil, etc. Y esta que mencioné al principio, que hasta ahora resultaría como la más sensata, yo no tengo una, digamos, definitiva posición sobre el asunto, pero entendería como la más sensata la de entender que el mundo se organiza con sistemas contenidos en sistemas. De manera que si
el sistema global contiene sistemas regionales y los sistemas regionales contienen sistemas estatales del tipo del Estado-Nación, pues esa propuesta tendría, digamos, algún sentido. La contención de sistemas en sistemas sigue descendiendo. Por supuesto, el sistema Estado-Nación España contiene a sus comunidades autónomas, que a su vez contienen municipios, que a su vez contienen barrios, etc. Digamos, la idea de sistemas contenidos en sistemas me parece que es un aporte de la teoría general de sistemas que debe usarse en este caso. La crisis actual, la crisis que estamos padeciendo, que no puede menos que mencionarse, no porque toque hacerlo, sino porque es absolutamente rica en lecciones. En mi modo de ver, saca adelante varias cuestiones de las que he mencionado durante esta charla. En primer lugar, saca adelante las críticas de las generaciones contemporáneas al estado de cosas del mundo actual. Porque, como se sabe, hay una inculpación en el sentido de que el virus tiene que ver con el manejo antiético de la ciencia y la tecnología, podría ser, y tiene que ver con un desorden neoliberal en la economía mundial que implica además bolsones de pobreza en el mundo que hacen fácil los contagios, como en el caso actual y muy doloroso de lo que pasa en la India con el COVID y lo que pasa en América Latina. Hay señalamientos en el sentido de que el modo de vida heredado de los siglos XIX y XX está detrás de la emergencia de este tipo de pandemias, es decir, un modo de vida que hace del Homo faber la esencia de la vida humana, que no contempla al Homo ludens o al Homo carens, la ética del cuidado, etc. Todo eso emergió a propósito de la crisis del COVID, la crisis de la COVID, como la llaman. Ha sido un escenario propicio a la crítica de la sociedad consumista, a la crítica de la ciencia y la tecnología como ideología, a la crítica de los estragos que causa el neoliberalismo y a la crítica de la inexistencia de acuerdos mundiales para enfrentar los desafíos globales. Europa, la más sofisticada de las formaciones regionales existentes hasta hoy en el mundo, para quienes, digamos, somos del progresismo y del humanismo, Europa es como una joya porque logra conjuntar nacionalidades, lenguas, historias, religiones tan diferentes y conflictivas hasta por lo menos 1648 en un sentido y luego en 2 guerras mundiales, y las logra conjuntar sobre la base de derechos humanos, de prestaciones no solo negativas sino positivas, de manifestaciones de una u otra manera de estados de bienestar o de estados de justicia. Europa, atacada hoy por algunos países, por supuesto, extraeuropeos, y alguno que juega a salirse de Europa, no sé si va a poder al final lograrlo porque los vientos cambian. Europa misma no tuvo una conducta frente a la emergencia viral que fuera condigna con su condición de ser la formación regional más avanzada del mundo. Las respuestas fueron nacionales. Italia y España se quejaron con mucha razón y con mucho dolor de un cierto abandono de la Unión Europea a las tragedias de salud pública de ambos países. Unas semanas después lograron reagruparse los europeos y aprobar un plan, digamos, de muchos billones de euros para paliar las cuestiones económicas ocasionadas por la pandemia. Pero eso no oculta el hecho
de que cerraron fronteras, nacionales frente al virus, digamos, negando la esencia misma de la idea supraestatal de esa formación regional, que es el ejemplo, o que debería ser el ejemplo, según algunos autores y según quien habla, de lo que podría ser la organización de ese segundo piso entre el Estado-Nación y una formación cosmopolita de tipo global, necesarios quizás los 3 pisos y aún descendiendo hasta las propias comunidades en términos de democracia deliberativa para enfrentar los desafíos globales. Como se trata de un trabajo en curso, señor presidente Olimpo Morales, yo confieso que vengo a estos foros a aprender, expongo unas cuantas ideas y me solazo mucho con las preguntas e intervenciones de quienes participan, de manera que quisiera dejar hasta ahí mi exposición. Muchísimas gracias. Maravilloso, doctor Germán, que congresista maravilloso ha hecho usted. Déjeme a ver si yo logro que esto se funcione. Sí, ahora. Bueno, maravillosa exposición, una exposición que nos genera todo tipo de angustias. No nos quita ninguna de las que en tantos diálogos hemos mencionado. Acude usted a los autores que han tratado de hablarnos y de que no se ve estudiar, recojo con mucha satisfacción su visión muy dramática de lo que puede ser el destino del mundo frente a la guerra cercana, no solo la guerra, sino los contagios masivos sin manera de control. Yo quisiera darle la palabra al profesor Carlos Chávez, quien me la pidió con anterioridad, y al doctor Benjamín Ardila. Por favor, profesor Chávez. Bueno, muy buenas tardes, doctor Bula. Muchas gracias por esa importante exposición y por todos los conceptos que nos está compartiendo. Se observa claramente, es decir, o sea que pues en esta filosofía neoliberal, pues o sea, ya ha venido llegando en el último tiempo. Esa, no llamémoslo pues de ese debilitamiento pues del Estado, precisamente como un actor que contribuye a una mejor, ¿cómo decirlo? A una mejor distribución social. Sin embargo, pues entonces ese debilitamiento progresivo, pues de acuerdo con su valiosa experiencia, pues o sea, de toda esta parte de la justicia, cómo se ha sentido pues ese debilitamiento, sobre todo en la rama judicial. Ustedes que son los que se han encargado, digámoslo así, pues de ser los encargados de, como jueces, de arbitrar los conflictos, de evitar. Yo quisiera escuchar al doctor Bula, preguntarle si en alguna forma ese neoliberalismo se ha sentido dentro de la rama judicial y en qué forma. Bueno, quería felicitar a Germancito por la gran intervención y al mismo tiempo decirle 2 cosas. Una alusión a un olvido que hemos tenido todos los que nos hemos referido al doctor Germán Bula Hoyos, y es que él, a pesar de ser estudiante que estaba haciendo una tesis de grado de Derecho Privado, fue el alma del departamento de Córdoba. En Medellín hizo un movimiento y después coordinó con Edmundo López en Bogotá el movimiento sobre el departamento de Córdoba, teniendo en cuenta las grandes ventajas que desde el punto de vista de la geografía económica tenía el departamento. Ese es un punto y quiero que la sombra de tu papá te acompañe. Lo segundo es
sobre tu conferencia. Indudablemente el tema de la soberanía cambió. La soberanía es compartida desde el momento en que se aprueba la Carta de las Naciones Unidas. Desde 1945 el derecho internacional deja de ser el derecho binacional para convertirse en un derecho multilateral. Y en cuanto a Europa, lo viví muy de cerca. En Europa, desde marzo de 1957, la Carta de Roma, la Declaración de Roma, cambió completamente la noción de la soberanía. Las fronteras fueron desapareciendo progresivamente y hoy, como una especie de ghost plan de la antigua Unión Soviética, la mayoría de las políticas son compartidas por los países de la Unión Europea y se legisla en Estrasburgo para muchas naciones, se legisla en Bruselas para muchas naciones y hasta los textos escolares del Tratado de Pisa o de Florencia han sido homologados para crear un quehacer histórico global con respecto a la totalidad de Europa. Es decir, la soberanía antigua no es que haya desaparecido, sino que se ha transformado y que es compartida en los distintos niveles de una especie de pirámide kelseniana, pero geográfica y demográfica, como la planteaba el doctor Bula Hoyos. El doctor Bula Escobar. Quiero felicitarlo y decir que nos ha hecho mucha claridad sobre el tema de nuestro tiempo. Gabriel, tiene usted la palabra. Muchas gracias, doctor Olimpo. Pues la verdad me siento muy honrado de poder intervenir en el día de hoy. El doctor Germán Bula nos tiene acostumbrados a este tipo de conferencias tan interesantes en donde las visiones que plantea invitan desde luego a la reflexión y al análisis. Yo creo que definitivamente los problemas de la globalidad han llegado a adquirir tal dimensión que realmente resulta muy difícil para un país ejercer plenamente su soberanía. Hay una serie de fenómenos económicos, sociales, políticos, ambientales que vienen de los extramuros y que desde luego ejercen una influencia directa sobre la realidad de cada país. Por otra parte, pues me preocupa mucho dentro de estos análisis sobre el estado actual de la soberanía, ver cómo los estados han venido perdiendo también esa credibilidad que antes tenían. Ya realmente son pocos los ciudadanos que desafortunadamente creen en las instituciones y se ha venido viviendo un proceso paulatino, creciente, de pérdida de legitimidad. Y desafortunadamente es muy difícil realmente que los estados puedan dar una respuesta eficiente, oportuna, satisfactoria a las necesidades de las comunidades. Ya hoy por hoy lo hemos visto desafortunadamente en nuestro país cómo se han venido agravando múltiples problemas de la más diversa índole frente a los cuales el Estado realmente no tiene mucho por hacer. Y desde luego pues vemos también en forma creciente cómo los países del primer mundo siguen ejerciendo una influencia tan definitiva en la definición de nuestro futuro.
uno sabe de antemano que muchas de las cosas que pasan o se deciden en Colombia han sido orquestadas o teledirigidas desde otras latitudes. Y hablo no solamente de los estados, sino de las empresas, las grandes empresas multinacionales que determinan muchas veces la suerte de los pueblos. Entonces yo añadiría a lo dicho por Germán estas ideas. Y pues repito, me siento realmente muy honrado de poder asistir a la sesión del día de hoy, a deleitarme con las ideas que nos ha traído el doctor Germán Bula. Muchas gracias. Gracias, Germán. Pues, a ver, trata de explicar las inquietudes que no es tan fáciles, porque yo sé que muchos queremos ir a acompañar a Patricia Lara también en sus sesiones, que hoy teníamos bastantes competencias. Muy bien. Bueno, voy a comenzar entonces en orden con la planteada por el doctor Chávez. En el tema de justicia, pues me acompañan personalidades, digamos, de las altas cortes, pero yo diría que pues evidentemente aparece el llamado control de convencionalidad, digamos que es una especie de par contemporáneo de control de constitucionalidad. Aparece todo el fenómeno de la Corte Penal Internacional, aunque Estados Unidos no se somete a la Corte Penal Internacional, pero ya hemos visto algunos asuntos como en el caso de Pinochet, etcétera, referencias a la cuestión interna colombiana en materia del proceso de paz. Ahora hay referencias a las cuestiones internas de derechos humanos en Venezuela, etcétera. Digamos, todo eso formaría parte del ámbito de lo penal, que tiene que ver también con el papel que hace la señora Bachelet, y que de todas maneras va formando una especie de conciencia planetaria en materia, digamos, de derechos humanos, etc. Hay desafíos con el tema de los tribunales arbitrales. Es un viejo debate en relación con el alcance de estos tribunales arbitrales internacionales en relación con las jurisdicciones internas. Y hay, por supuesto, un dominio muy específico interno, que es el que tiene que ver con cómo valorar este nuevo estado regulador de manera que no abandone el Estado sus deberes fundamentales por la puerta de atrás, legitimándose en la eficiencia, en la ciencia y en la tecnología como ideologías. Pero es una pregunta muy interesante porque sí, evidentemente en la justicia hay correlatos de todos estos fenómenos que hemos analizado. La mención a Naciones Unidas, evidentemente Naciones Unidas, como dice el doctor Benjamin, la Carta de Roma y otros son las muestras claras de la erosión de la soberanía, digamos, clásica, los cambios, digamos, en la construcción de la soberanía, y son efluvios, en alguna medida, del pensamiento kantiano. Es muy interesante porque evidentemente, pues yo sí creo que todos los seres humanos en el mundo tienen los mismos derechos, tanto que seres humanos. Eso sería como una derivada directa del imperativo categórico kantiano. Él no habló de los alemanes, él habló de los seres humanos. Actúa de tal manera que nunca uses a los seres humanos como un medio, sino como un fin en sí mismos, etc. Ahora, si uno se va a la neurociencia y a la neuropolítica, si se evalúa la importancia del cerebro como condición necesaria de las emociones, condición necesaria del pensar, del sentir, el cerebro que se está evaluando es el cerebro de cualquier ser humano en el mundo, no importa de qué nacionalidad sea.
De manera que allí tenemos un asunto por resolver. Juan Pablo II fue citado por Fidel Castro, porque Juan Pablo II dijo en alguna ocasión, si vamos a globalizar la economía, ¿por qué no globalizamos de paso la solidaridad? ¿No? Es decir, si los clientes están en todo el mundo, ¿por qué no observar clientes en todo el mundo, observar empresas en todo el mundo, observar circuitos económicos en todo el mundo? No debería traer aparejado a observar niños y niñas en todo el mundo, ¿no? Y ver sus derechos, etc. Los temas de credibilidad y legitimidad que toca Gabriel Balbuena son absolutamente cruciales. Es decir, las encuestas muestran, como dice el doctor Balbuena, que toda esta situación ha hecho mella en la credibilidad en las democracias, en la credibilidad en los estados, en las instituciones de confianza a lo largo y ancho del mundo, con contadas excepciones, por supuesto, el caso de Nueva Zelanda, de Noruega, de Suecia, etc. Y evidentemente que hay centros de decisión internacional que sería mejor que fueran completamente francos, ¿no? Y que tuvieran una constituency democrática mucho más clara, que es lo que ha pedido, por ejemplo, Habermas para la Unión Europea. Habermas dice, la Unión Europea se hizo sobre la base de los intereses de las empresas y de la economía, pero le falta ciudadanía. Ahora, no todo marcha en el sentido de agregar naciones. El caso de la Unión Soviética es exactamente al revés. Es una especie de involución, pero es una involución quizá porque no cumplía con ciertos requisitos fundamentales rawlsianos, digamos, de democracia liberal, que hicieron sencillamente que esa formación supranacional no tuviera ninguna viabilidad. Y quisiera mencionar ya por último que hay en el mundo propuestas que consideran que ni la democracia ni el Estado son necesarios, y están en Silicon Valley. En Silicon Valley se preguntan, o nos preguntan de manera socarrona, tácitamente, larvadamente, cuál fue la participación que tuvimos el doctor Chávez, el doctor Ardila, la doctora Cecilia, el doctor Olimpo, el doctor Barreto, el doctor Gabriel, nuestro secretario de la Asociación Santanderista y yo, en que hubiera WhatsApp o en que hubiera Facebook. Y aparentemente a nosotros no nos preguntaron, es decir, ellos tienen la capacidad sencillamente de imponer, digamos, tecnologías que implican relaciones humanas, relaciones intersubjetivas o formas de viabilización de esas relaciones intersubjetivas que no dependen de la democracia en ninguna parte. De manera que el tema es de enorme complejidad, habrá que seguir estudiando y naturalmente que yo agradeceré cualquier contribución en esta materia. Doctor Olimpo, muchas gracias a usted, a la doctora Cecilia, a la Junta Directiva, al señor secretario, al doctor Suárez Niño. Les agradezco la invitación y el haber tenido la paciencia de escucharme esta tarde. Y nosotros muy honrados con su... Muchas gracias, doctor Germán. Quería que por favor la doctora Cecilia, ya que tenemos su presencia, clausurara la sesión. Por favor, doctora Cecilia. No, sencillamente quería anotar que se nos acabó el año, un año bastante precario nacionalmente, que no sabe uno exactamente qué pasó ni por qué se acabó. Yo creo que el año entrante va a ser un año supremamente mucho mejor que el actual, y sobre todo que nos va a permitir estar más, como digámoslo así, con una actividad ojalá de tipo nacional. Por ejemplo, se me ocurre hacer un congreso de academias de historia a nivel nacional, que lo podríamos perfectamente hacer aquí porque tenemos todos los equipos y lo que eso requeriría. Y obviamente es una cuestión que se hace con algún costo, pero muy, muy bajo, y que creo yo que nos puede dar el centralizar
que Bogotá es la capital de la República y que por lo tanto está invitando a todos los departamentos a que vengan a ese Congreso Nacional de Historia. Yo creo que puede ser muy bien dirigido por nuestro presidente, que para eso quiero decir que es un mago. Cuando estoy con Olimpo juega y materialmente aúna las voluntades de la gente y un gran cariño de parte de todos. Lástima que en el día de hoy no esté con nosotros, pero yo estoy segura de que podríamos hacer algo interesante, y de parte del Centro Cultural Hacienda El Cedro, obviamente tendríamos todo el respaldo que se necesite. No es más, señor presidente. Vamos a hacer el Congreso. Hoy la Academia Santanderista cuenta con la presencia de varios presidentes como miembros académicos que han aceptado unirse a nuestro propósito como académicos, y seguramente vamos a dedicar ese propósito a principios del año entrante. Doctor Germán, quedan muchas preguntas por responder. Qué conferencia tan seria. Nosotros esto lo tenemos en el canal de YouTube y le llegará pues a la base de datos de nuestra academia. Quiero manifestarle que estas conferencias están siendo vistas por algunos colegios, están teniendo bastante difusión desde que las grabamos en municipios a través, David Rubio otra vez, la Academia, la Sociedad de Historia de Cundinamarca, él movía una serie de municipios, cuadras, etcétera. Mil gracias a los consejeros de Estado que nos acompañaron, a las consejeras, a las personas del Banco de la República, al doctor Benjamín, a todos los que estuvieron con nosotros. Y entonces si está agotado el orden del día, señor secretario, doy por clausurada la sesión de hoy. Está agotado el orden del día, señor presidente. Doctor Germán, tiene usted la palabra. No, muchas gracias, solamente. Que tengan buena tarde, gracias. Yo también aprovecho para expresar mis agradecimientos por la hospitalidad brindada en la tarde de hoy. Muchas gracias. Doctora Marta, muchas gracias por acompañarnos. Doy por clausurada la sesión, entonces nos vamos para donde Patricia Lara todos, me imagino. Muchas gracias.